8 de la mañana y como cada sábado con gran satisfacción recibimos al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, al que doy la bienvenida digital a RPP. Muy buenos días, Monseñor. Buenos días, Fernando. Qué alegría encontrarnos nuevamente. Muchas gracias. Para nosotros aquí en RPP también escucharlo, oír su palabra de pastor y de hombre que confía en que los valores prevalecerán sobre todo lo que nos separa y que lo que nos tiran hacia abajo. Por lo pronto veo que ayer ha ordenado usted a un nuevo obispo auxiliar de Lima. Cuéntenos sobre eso, por favor. Sí, Juan José Salaverry es uno de los mejores, exponentes del grupo ordenado como sacerdotes. Él es dominico y pertenece justamente a la tradición del primer arzobispo de Lima, que fue Jerónimo Loaiza. Y de esa tradición viene toda la evangelización de los primeros dominicos en el Perú, que también fueron los primeros que anunciaron el evangelio en Antillas, ¿no? Cuando empezó la evangelización, ¿no? Y he estado muy contento porque, si bien hemos hecho una ceremonia muy discreta de 30% de asistencia, ha sido muy, muy profunda porque han asistido las personas más responsables de la diócesis, más bien también su familia, y con todos hemos podido vivir intensamente lo que significa entregar la vida como pastor para anunciar el evangelio, más en las circunstancias tan difíciles que vivimos, ¿no? Claro que sí. Por otra parte, mañana domingo hay un concierto digital que organiza el arzobispado en agradecimiento a los que han colaborado con algunas tareas de caridad, ¿no? Explíquenos, por favor, el concierto, sus objetivos y a qué horas y cómo se puede sintonizar. RPP y Cáritas de Lima hemos organizado las ollas comunes, que han sido todo un éxito por la solidaridad de tanta gente, y estamos muy agradecidos y queríamos que, participando de este concierto a la 1:00 p.m, por las redes del arzobispado y el Facebook del arzobispado, lo han preparado los distintos grupos de música cristiana en diversos lados de la ciudad, y por lo tanto vamos a agradecerles a todos y animarlos a vivir la fe con hondura, con solidaridad, con sentido de valor, sobre todo para humanizarnos cada vez más, ¿no? Y en estas mañana, respecto de este concierto, mañana a partir de la 1:00, ahí se puede sintonizar por la página Facebook de Cáritas Lima y del Arzobispado de Lima. Así es, eso es. De acuerdo. Y en medio de toda esta circunstancia hay una nueva beatificación. Explíquenos, por favor, qué nuevo beato llega a los altares en el Perú. Sí, la hermana Guchita es una hermana que murió en la zona norte, en la Florida, en una de las tribus ayaninkas, víctima de Sendero Luminoso. Ella entregó su vida con generosidad a los ayaninkas, y como podemos decir, la tradición de la Iglesia es recoger la experiencia de donación generosa de las personas para abrir personificadamente, a través del testimonio, la santidad que es posible en la gente, como tú llamas, el cultivo de ciertos valores esenciales, y en positivo, ¿no? Tendríamos muchos motivos nosotros para, evidentemente, denigrar el mal que existe en las posiciones totalitarias, ¿no es cierto?, tanto en el comunismo como en el liberalismo a ultranza, individualista y absoluto, ¿no?, que finalmente termina en el fascismo. Son los dos extremos graves que vivimos. Pero la fe cristiana no se construye con los antis, se construye positivamente con los testimonios de amor. Y eso nos ayuda a todos a recapacitar, porque es posible amar, inclusive en las situaciones más difíciles y tensas que podamos vivir. Y en este caso se trata entonces de una religiosa asesinada por Sendero Luminoso, de nombre Guchita, sobre la cual ha habido una cierta veneración de quienes la conocieron, y 30 años después pasa a ser reconocida como beata. Así es, y también los religiosos, las congregaciones han enviado testimonios, los propios ayaninkas, y entonces ahora ya pasa a ser parte de las personas. Ella es una venerable, pero
pasa a formar parte de las beatas y también probablemente candidata a santa dentro de poco, ¿no? ¿Qué edad tenía cuando falleció, Monseñor Castillo? Alrededor de unos 50, 55 años. Sí. O sea que es posible que sus padres vivan y que sus hermanos y que personas que la han conocido desde sí, niña. Hay testimonios vivos, sí. Sí. Ya. Y para ser beata ¿ha habido que hacer un milagro? En el caso de los mártires, normalmente no es el milagro, está justamente en su entrega, ¿no? En este caso es un martirio. Ahora es posible que, según avanzan las experiencias, hay algunos testimonios específicos. Yo no he estudiado demasiado el caso, pero me lo he encontrado ahora. Yo había escuchado hablar de ella, me mandaron una vez un informe y me parece que es digamos, muy loable porque los mayores testimonios son su cercanía, su servicio, su ayuda a la gente, su entrega generosa en todo momento por la comunidad que tenía a su cargo, ¿no? Y alguien que asumió la muerte y que enfrentó al terror totalitario para dar testimonio de su fe. De su fe y además siempre con apertura, siempre con capacidad de equilibrar las cosas sin provocaciones, ¿no? Por otra parte, eso significa que quizás tengamos una imagen de ella en altares de iglesias de Lima y, ¿por qué no, algún día en la misma catedral, puesto que es beata? Probablemente, sí. Tenemos ahora sus fotos, pero ya habrá quien lo pueda manifestar en el arte, ¿no? Bueno, yo pienso que se trataría de la primera peruana de una comunidad originaria, en este caso Ayanincas, que sería elevada, como se dice, a los altares. Claro, ella originalmente no es de allí, pero ella va a participar de la vida de ellos, ¿no? De acuerdo, realmente es una noticia excelente que se reconozca el sacrificio de una persona como la hermana Aguchita. Vamos a hacer una pausa, si me permite, Monseñor. Después escucharemos al Papa y nos dirá una palabra sin duda sobre los textos del Evangelio que corresponden a la misa que usted celebra mañana a las 11 en la Catedral de Lima. Queridos hermanos y hermanas, Monseñor Castillo, el Papa ha venido hablando estas últimas semanas sobre ese acto tan específico de la religión cristiana que es rezar, lo cual nos había dicho antes requiere soledad y requiere silencio para entrar en uno mismo. Pero ahora nos habla sobre las amenazas a este acto y mencionó específicamente la sedia, ¿no? Que es un viejo vicio que ha sido teorizado por los filósofos morales de la Iglesia desde hace mucho tiempo, el malestar del alma, que no encuentra más la posibilidad de establecer un diálogo espiritual. Sí, bueno, habla de tres cosas. Uno es la desconcentración o dispersión, el segundo es la sequedad y el tercero es este que tú dices, la sedia, que es una especie de pereza, ¿no? ¿En qué residen estos problemas? Residen en que nosotros estamos ante una realidad, digamos, humana, concreta, que siempre tiene elementos distractivos que no concentran a la persona en las cosas fundamentales, ¿no? Y en la oración justamente su espacio es para concentrarse y dejar que el Espíritu haga su camino, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nosotros permanentemente estamos, por eso dice, asediados, ¿no es cierto?, atacados por diversas tentaciones que derivan simplemente de nuestro ser frágiles, nuestra debilidad, ¿no? Y lo importante es que se produce en la oración lo que se dice desde el inicio de la creación, ¿no? Dios insufló el Espíritu y vino el ser humano a ser un ser viviente. Insuflar el Espíritu significa vivir de un espíritu que nos hace concentrarnos e ir a lo fundamental. Cuando falta ese espíritu, morimos. Y entonces puede ser que evidentemente no nos caigamos muertos, sino que, digamos, nuestra vida es una especie de vida zombie, ¿no? O sea, sin norte, sin concentración, sin ir a lo fundamental. Y esta dispersión es la superficialidad, la frivolidad, ¿no? Por eso la oración es una manera de tomarse en serio la vida, es meditar sobre ella, es entrar en lo profundo, en los ríos profundos de la vida. Y
Hay una cosa bien interesante que hemos aprendido de niños nosotros, que es que tenemos que rezar en todo momento. Entonces nuestros padres nos enseñaban que uno va caminando y va rezando. Eso es muy limeño, y en otras partes del mundo yo no he visto, por ejemplo, que la gente se signe cuando pasa por las puertas de las iglesias, que en el Perú hasta ahora sigue, porque nos han enseñado a vivir rezando, a caminar por la calle rezando y hablando con el Señor. Y eso es importante. Respecto de lo que usted dice, de este espíritu de vivir la vida de acuerdo a ciertos valores que son alimentados por la oración, ¿qué nos enseñan los últimos días de Jesús antes de la ascensión? ¿Cuál es la fiesta que celebramos mañana? Explíquenos los textos que van a ser leídos en la misa, porque es un acompañamiento a sus amigos, a las personas con las que han compartido 3 años de aventuras, y vaya que si fueron difíciles algunas de ellas, sabiendo que se va a ir y que los va a dejar, ¿no? Sí. Explíquenos cuál es la fiesta que se conmemora mañana. Bueno, Pentecostés era una fiesta campesina que a los 50 días de la Pascua se hacía la cosecha. Eso es una primera cosa. Luego se introdujo el recuerdo de la dación de los mandamientos. Y ese mismo día hay 2 relatos. El relato de Lucas, que es más construido, diríamos, justamente para darle una fuerza al Espíritu como el sentido más importante. Había indicios de que eso pasó, pero digamos, él recoge, porque es un historiador, él recoge elementos después de mucho tiempo, y lo importante es que se produce con una fuerza muy grande, como una especie de recreación de la humanidad, en donde el punto más importante es que al hablar ellos de Jesús y al hablar del Espíritu, al comunicar la palabra de Dios, la gente los entiende en diversas lenguas, ¿no? Es una manera de decir, el Espíritu permite la unidad de la humanidad en el entendimiento del bien, a pesar de las diferencias de lenguas, diferencias de ideologías, de pensamientos. Es posible entrar en el nuevo espíritu, que es el espíritu con el cual hemos sido creados, ¿no? Y es una experiencia colectiva extraordinaria y que se aplica mucho al Perú, ¿no? No solamente porque tenemos 52 lenguas diferentes, la mayor parte de las cuales han sido originarias de nuestro territorio, sino porque además nos cuesta mucho trabajo comunicarnos a los que no se parecen a nosotros. Así es. No, realmente la idea de una nación unida de la República también tiene que ver con una especie de nacimiento de una época en donde tenemos la vocación de recibir el Espíritu Santo. Todos necesitamos aprender a ver lo profundo. Es cierto que hay ideologías y muy denigrantes de uno y otro lado, pero lo importante es que somos personas, que somos distintos y que tenemos mucho que aportarnos unos a otros, comprendiéndonos y entrando en lo profundo de lo que somos. Y eso la Iglesia tiene que fortalecerlo, porque quizás por eso participaron al inicio muchos, en realidad eran, ahora hemos estado en una preciosa conferencia que dio Carmen Villanueva, de lo que llamábamos la Ilustración Católica, donde está Luna Pizarro y está Toribio Ordóñez de Mendoza. Es una ilustración distinta a la ilustración de la Revolución Francesa, pero aquí la ilustración significa, de la revelación misma tenemos un mensaje que nos va a ayudar para ser peruanos. Y ese mensaje es el de que es posible la unidad en medio de la diversidad, ¿no? El Papa lo dijo en su discurso, lo repitió, ¿no? La cuestión de todas las sangres, ¿no? El país de todas las sangres. Y yo creo que eso hoy día es urgente, porque las polarizaciones nos destruyen. No quiere decir que haya polémica y haya críticas mutuas, que tienen que haber, legítimas, pero es muy importante resaltar que estamos haciendo un Perú común, que no puede dividirse, que tiene que contar con la otra parte y con todos. Y eso requiere el esfuerzo de abrir el corazón. Y yo por eso es que creo que mañana en Pentecostés, en la fiesta, recibimos un espíritu nuevo que debe hacer posible que nosotros nos construyamos con amor. Magnífica explicación sobre el sentido de esta fiesta, de poder entendernos pese a no hablar la misma lengua de Pentecostés. Muchas gracias, Monseñor, y me queda solo pedirle para despedirnos como de costumbre que ofrezca, por favor, su bendición. Padre bueno, mañana pagaremos el cirio que representó la luz que tú eres y que nos mandaste por medio de Jesucristo. Te pedimos que al apagar ese cirio se enciendan en todas las casas y en todo nuestro pueblo el cirio de tu amor,
que el Espíritu nos comunica y que mañana vamos a realizar en ceremonia múltiple en todas las partes del país, en donde la familia que quiera puede encender su cirio cuando tú lo apagas, justamente para que se encienda en cada corazón y en cada familia, en cada barrio, en cada región, en cada pueblo. Bendice a tu pueblo y que, iluminados por tu Espíritu, caminemos a tu luz, unidos, a pesar de ser diferentes, pero comprensivos de todo lo grande que has hecho en nosotros los peruanos. Bendiga a todo nuestro pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por sus palabras y por su tiempo y su presencia en RPP, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y lo estaremos viendo mañana en la misa a las 11 de la mañana en la Catedral, día de Pentecostés. Gracias por su sintonía. Que tengan todos un feliz fin de semana y sigan en la sintonía de RPP, La Voz del Perú.